habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Feliz día de resurrección, mis hermanos. Amén. El Señor los bendiga y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Hermanos, el título del mensaje de esta mañana se encuentra, lo vamos a estar viendo, va a estar basado ya en el libro de Josué. El título es la oración 3. No crean que estoy jugando carreras con el hermano Ricardo que lleva en los caminos de la vida. Hermano, ya le diste la vuelta al mundo, ¿verdad? Con los caminos de la vida. No, es una serie de sermones, hermanos, basados sobre la oración, ¿verdad? Y en esta mañana, la oración es el número 3 de la serie, pero es el momento para dejar de orar, ¿verdad? Entonces, como les decía, va a estar basado en el libro de Josué, en el capítulo 7, y ahí vamos a tomar la lectura para esta mañana, para el sermón de esta mañana. Así que voy a invitarles a que me acompañen a dar lectura. Voy a leer este capítulo de Josué 7, ¿verdad? Que habla sobre el pecado de Acán. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el momento de dejar de orar? Pues vamos a analizar este versículo, este capítulo, y luego después vamos a entrar más en detalle. Dice la palabra del Señor, el pecado de Acán. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después José envió a hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo los mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo, sino que detén delante de tus enemigos, volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer
anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. Esta es palabra de Dios, hermanos. Disculpen, ya se les acabó el aumento de los lentes, cada vez se les iban acabando más. Vamos a ver unas cosas, hermanos. Vamos a ver unos puntos que me gustaría enfatizar sobre este tema de esta mañana, del momento de dejar de orar. Y vamos a ver, hermanos, que todos tenemos un momento que tenemos que dejar de orar. Ese momento es cuando el Señor ya nos indicó qué es lo que necesitamos hacer. Porque tal vez estemos oramos muchas cosas, muchas veces por algo, pero también no solo depende de Dios, hermanos. Él puede hacer el milagro, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si alguna vez estamos orando por una, vamos a decir, una situación que sea de salud, y tú dices, ay Señor, sáname, que me duelen las coyunturas, que me duele el otro, esto y lo otro, pero si el doctor ya te dijo, deja las tortillas de harina, deja la carne, hermano, y uno sigue comiendo carne, y sigue comiendo tortillas de harina, y de todo lo sabroso, como dicen que todo lo que chilla en aceite está bien sabroso, ¿verdad? Pues las pupusas vienen forradas en aceite, pero eso a la larga nos va a pasar una factura, hermanos. Entonces, ya el Señor o sea, por medio, si tú lo quieres tomar de los médicos o de un hermano, alguien que te dijo, hermano, es que necesitas dejar de comer esto, cambia tu dieta alimenticia para que te puedas empezar a sentir mejor. Que me duelen los huesos, hermano, que me duelen las piernas, es esto, hermano, pero no dejamos de comer. Ese es el momento, hermano, de que tú estás orando al Señor siempre y estás orando por una respuesta y estás orando por sanación, pero no estás poniendo nada de tu parte. Entonces, vamos a ver cómo se refleja eso en este capítulo que acabamos de leer, de ahí de Josué, ¿verdad? Primero que nada, hermanos, allá en Josué, podemos ver, hermanos, que podemos estar orando por mucho tiempo, pero a veces el resultado de nuestra oración no depende solo de Dios. Y este es el momento en que debemos dejar de orar, hermanos, y ponernos a trabajar nosotros por lo que estamos orando. Estamos orando al Señor por un nuevo edificio, pues es momento, hay que buscarlo. Lo hemos buscado, no ha salido todavía, por algo es. ¿No creen ustedes que el Señor tiene el control de todo? Amén. Entonces, no se desesperen, ni estén, ni vayan a caer en contradicción en su propio espíritu, ¿verdad? Que se entristezca, que les cause tristeza de por qué que digan, ay, es que ya tenemos 5 años aquí y todavía no podemos salir de aquí. Hermanos, el pueblo del Señor anduvo 40 años en el desierto y por algo fue. ¿Por qué los mantuvo el Señor tantos años en el desierto? Pues por desobedientes. Entonces, tenemos que examinarnos, hermanos. No sé, quién sabe cuántos anatemas hayamos aquí. ¿Qué tal si habemos varios? Digo, habemos. No sabemos, hermanos. Entonces, tenemos que examinarnos y orar al Señor para ver cuál es el momento de dejar de orar. Y yo digo que ya es el momento de dejar de orar y empezar a actuar, hermano. ¿Verdad? Porque, como decía el hermano, las ofrendas bajan y van bajando. Y no bajan porque dejamos de trabajar. Bajan porque pues ya son las últimas fechas y hay que comprar más regalos, ¿verdad? Y luego viene el hermano Acevedo a pedirles más regalos todavía para la casa, ¿verdad? Pero eso es voluntario, mis hermanos. Eso es voluntario también, eso no es necesidad, ¿verdad? Pero es bonito hacer obras del corazón con amor. Entonces, mis hermanos, Dios nos concede lo que le pidamos, la salud, la paz, una mejor situación económica o laboral. Él nos lo va a conceder, hermanos, porque por más que oremos, hermanos, nunca saldremos adelante si no afrontamos el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tal vez haya división en la iglesia, hermanos. Tal vez ese es el anatema que tengamos. También, hermanos, tal vez Dios nos haya demostrado o dicho qué hacer con nuestro pecado o problema o dificultad que estemos pasando, pero seguimos orando por eso. Dios quiere que arreglemos eso nosotros mismos para luego bendecirnos. Él quiere que nosotros nos examinemos y veamos qué es lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Porque tú puedes decir, ay, que mis hijos se han alejado de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros venimos y quisiéramos tener aquí a nuestros hijos? Y ya mis hijos no vienen. Hermanos, esa es una oración hipócrita, porque le estamos pidiendo al Señor, pero somos los primeros que no venimos. Es cierto, o sea, es duro,
Es duro, pero si lo vemos como es, como nos lo dice la Biblia, así es. Ese es el problema, que nosotros queremos predicar, pero no estamos poniendo el ejemplo, no estamos predicando con el ejemplo. Y estamos orándole al Señor y orándole al Señor. En lugar de deja de orar, levántate y vete a los servicios. Que si es miércoles, vete al servicio. Que si es domingo en la tarde, ve al servicio. Pero no, ahí estamos, Señor, que mis hijos que no se acercan a ti, Padre Santo. Y ahí anda uno, sales el domingo y vamos a ir a la iglesia, no, hombre, vámonos a la pulga, a ver a dónde, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto lo ven los hijos y desde chicos lo están viendo. Y ellos cuando estén grandes, ¿qué van a hacer? Se van a casar y van a decir, es domingo en la mañana voy a ir a la iglesia porque es lo que hacían mis papás. En la tarde no es necesario ir porque mis papás no iban. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que estamos orando y no estamos corrigiendo el problema. Queremos que el Señor solucione todo. ¿Y a poco se va a ver bonito, hermanos, que vayan los hijos a la iglesia y los papás no? Si nosotros supuestamente hacemos lo que les enseñamos el camino, ¿cómo vamos a querer nosotros que ellos vengan y nosotros no? Si no les estamos mostrando. El Señor nos está contestando la oración. Ya los trajo al bautismo, ya entendieron la palabra, pero pues todavía nosotros como que los queremos retirar. Entonces, eso va a ser parte y va a estar basado un título de la oración, no sé si sea la oración séptima, octava, por ahí, que es la oración hipócrita, vamos a ver, y está basado también en estos capítulos, ¿verdad? Porque sí hay. Entonces, mis hermanos, allá en Josué del 7, el 1 al 13, estábamos leyendo esto. Y en este pasaje, hermano, de las Escrituras, el Señor nos da un ejemplo que nos ayuda a identificar el problema que muchos tenemos en nuestra vida de oración, ¿verdad? Josué estaba orando y fíjese, vamos a ver desde el versículo 6, desde el capítulo 6, vamos a hacer ¿cómo le dicen los americanos? Un retroceso, un poco de retroceso, un background, como dicen. Fíjense qué pasó cuando el Señor les entregó a Jericó, a su pueblo. Les dio las instrucciones, hermano. Les dijo qué hacer. Les dijo, haz esto, haz lo otro. Les dio todo. Les dio todo, les dio la estrategia militar, les dijo hagan esto, hagan lo otro a los tantos días, y el pueblo obedeció. ¿Y qué pasó? Hubo victoria. Entonces, si el pueblo del Señor obedece lo que el Señor dice, va a haber victoria. El Señor es específico, hermano. El Señor es específico en lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Es muy específico. Si tú lees la Biblia, ya se nos ha predicado aquí, nosotros podemos ver la última encomienda, hermano, que dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No crean que porque uno está aquí y se para y da clases ya estás predicando el Evangelio, hermano. Hay que salir a predicarlo también fuera. Y dice la Escritura que debemos ir con el ejemplo. Mateo 6:5 dice, para que el que te vea diga, oye, pues trae algo bueno, quiero ser igual que él, o a ver si encuentro esa felicidad que él siente. Hoy es día de resurrección, hermano, y si vieran ustedes las caras que tienen, hermano, en serio, hasta parece que se desvelaron anoche. No hay alegría, hermanos, en nuestros rostros. Yo tengo que tener un poco de seriedad porque estoy acá enfrente. Pero, hermanos, en serio, al ver los rostros de las iglesias de Cristo, donde sea que va uno, hasta parece funeraria, en serio. Y es día de resurrección, hermano, no lo creen así. No creen que es día de resurrección. Es día de estar contentos porque el Señor nos dio la esperanza de la vida eterna. Entonces, de perdido, aunque sea fingida la sonrisa, pero hay que aventarla, hermano, ¿verdad? A ver si así se nos queda ya así grabada. Entonces vemos, hermanos, que como en el capítulo 6 el Señor le da al pueblo de Israel la estrategia militar, cómo los lleva, y era una ciudad grande, Jericó, rodeada de bardas grandes, ¿verdad? Era como quien dice impenetrable, y era bastante gente, y era muy difícil. ¿Y qué pasó, hermanos? Se cayó nomás con las oraciones y con lo que el Señor dijo. Entonces, el Señor les dijo, oren, pero después que te dice ore, también te está diciendo que hay un momento para actuar. Entonces, hermanos, esa estrategia militar que el Señor les dio y les dijo qué hacer, el Señor es muy específico de lo que quiere de nosotros, como les decía anteriormente. Él no generaliza, Él no te dice haz esto y te dice arréglatela solo y a ver cómo le haces. El Señor nos da el ejemplo y nos dice cómo hacerlo. Pero que nosotros no queramos o no nos parezca lo que el Señor nos dice que hagamos, no nos conviene. Porque ustedes van a decir, no, pues sí está bien, pero es muy pesado lo que el Señor me pide. Mejor me la voy a pasar aquí tranquila, y si la veo cerca,
como dicen, si oigo los pasos en la azotea, que el Señor ya venga por mí, entonces sí me pongo bien con el Señor y ya, para irme al cielo con Él. Pero hermanos, hay que pensarse, porque es como dicen cuando va aquí por fin una persona que comete un crimen o algo a la corte, ¿verdad? Que dice que es con alevosía y ventaja, que premeditado, ¿verdad? Entonces, si esa sangre caliente, dicen, pues que sí, alcanzas perdón. Pero si ya te salió con que lo estuviste planeando y todo, vas a la cárcel. Y según la persona que hayas matado y como lo hayas matado, puedes alcanzar hasta la pena de muerte. Entonces no nos confiemos en eso, hermanos, en que tenemos un Dios de amor. Claro que nos ama. Y la prueba nos la ha dado muchas veces, hermano. Y una de esas es que estamos aquí ahorita. Esa es una prueba. ¿Qué más prueba? ¿Qué prueba más grande quieres que eso? Entonces, necesitamos reflexionar y ver cuándo es el momento para dejar de orar. Aquí vemos en este pasaje, hermanos, de Josué, que el Señor nos da el ejemplo y nos ayuda a identificar el problema que muchos tenemos en nuestra vida de oración. Y como les decía, porque hay algunos, hermanos, que se desesperan. Tú te puedes desesperar. Tú puedes estar orando al Señor, y te vas a desesperar y vas a decir, es que el Señor no contesta mis oraciones, ¿verdad? Y como les decía, si no les va a contestar, es porque no hemos identificado el problema que hay en nosotros. Porque el Señor no nos quiere castigar ni nada. Pero dice, hermanos, que la persona se desespera y culpan a Dios muchas veces. Señor, es que ¿por qué te lo llevaste, Señor? Es que ¿por qué te la llevaste? Es que ¿por qué me pasa esto? Entonces, hermanos, nos preguntamos que ¿por qué no nos ha contestado? Que ¿por qué no nos ha contestado las oraciones? Y anteriormente ya vimos que sí, que el Señor siempre contesta, escucha y contesta nuestras oraciones. En la primera lección que tuvimos sobre esto. Dice, ¿por qué no se han resuelto nuestros problemas? Le preguntamos al Señor a veces. ¿Por qué no ha cambiado nuestra circunstancia? ¿Por qué seguimos igual? ¿Verdad? ¿Por qué no ha prosperado en la vida? ¿Por qué, si eres joven tal vez, por qué todavía no salgo? O sea, ¿por qué todavía sigo soltero? O muchas cosas, pero siempre lo cuestionamos al Señor. Entonces, hermanos, nos cuestionamos tanto que hasta podemos llegar, cuestionamos tantos a Dios que hasta podemos dejar que esto nos aparte del Señor. Te desanimas, pero te estás desanimando por culpa tuya nomás, hermano. Es por nuestra propia culpa que nos estamos desanimando, porque no tenemos el carácter moral para poder decir en qué estoy mal, en qué la regué. ¿Y qué queremos, hermanos? Que nos echen en corrida como el pueblo de Israel, que eran unos cuantos. ¿Y por qué? Pero podemos analizar un poco este capítulo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dicen ellos? Fue decisión de ellos, hermanos. La estrategia militar ya no se la dio Dios aquí. Si hubieran ido a Jehová y le hubieran consultado, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora con este pueblo? Aunque sea chico, nos puede dar una sorpresa. Se olvidaron del Señor. Dijeron, hombre, manda 2,000 o 3,000, esto luego es, como dicen, papita, comida. Ahorita vamos, 2, 3 patadas y con eso los arreglamos. Y los echaron en corrida, hermanos. ¿Qué pasó? Que tomaron su propia decisión. No confiaron en el Señor. No oraron para ir a esta batalla. Creían, hermanos, que, como les digo, que era pan comido, como decimos. Entonces, en este capítulo, hermanos, podemos ver 3 cosas. Podemos ver la calamidad del pueblo de Israel. ¿Y qué es la calamidad? Es la desgracia o adversidad que sufre alguien. Esa es una calamidad. Si tú estás en calamidad, es porque estás sufriendo o te ha sucedido una desgracia. Entonces, hermanos, podemos ver en este capítulo estas 3 cosas. Podemos ver la calamidad, el grito de Josué, y el maltrato de Dios. Dios los maltrató. Dios no les dio la victoria. ¿Por qué? Porque primero se olvidaron de Él antes que nada. No dijeron ni siquiera vamos en el nombre del Señor tampoco, ¿verdad? Como dijo David, en el nombre del Señor vengo, cuando fue contra Goliat. Ni eso dijeron siquiera. Ellos dijeron, no, hombre, está fácil. Si ya Jericó, que era casi invencible, sin pelear nada, lo conquistamos. Pues ahora este pueblito chiquito. Entonces, hermanos, fue el primer error que cometió el pueblo de Israel. No pedir la guía del Señor. Y es el primer error que podemos estar cometiendo nosotros. Que las actividades que tengamos o los planes que tenemos, si oramos aquí enfrente,
Pero ¿cuántos de ustedes en sus oraciones, en sus hogares, piden por esta visión? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Yo les voy a ser sincero que a veces se me olvida de tantas peticiones que tengo, a veces se me olvida. Pero si te acuerdas, vuelve a orar otra vez, que al cabo el Señor no se fue, ahí está todavía listo para escuchar. Entonces, hermanos, vamos a ver, podemos ver qué fue lo que pasó aquí. Tanto problema que les causó duelo y todo. ¿Y qué era lo que había pasado, hermano? Que habían tomado algo que no era de ellos. Y en la historia bíblica vemos esto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué sufrió tanto Saúl? ¿Cuál fue la desgracia de Saúl, hermano? Que tomó algo que no era para él, que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Qué pasó con David, hermanos? ¿Cómo cayó la espada sobre su casa? Tomó algo que no era de él, que él sabía que era en contra del Señor. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en esta ocasión, el anatema? Que tomaron algo que el Señor les había dicho que era para él. No era para el pueblo, era para él, para Dios. Y lo tomaron y lo escondieron y lo hurtaron por una sola persona. Por una sola persona que hizo eso. Por eso el pueblo no tuvo la victoria en esta batalla. Y en el capítulo 6, hermanos, pues estábamos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 6 lo que fue cómo Jehová había entregado la victoria a su pueblo cuando fueron contra la invencible ciudad de Jericó. Y en el capítulo 6:2 dice que Dios les da una promesa a Josué. Ahí le da el Señor la promesa a Josué, ahí en el capítulo 6:2. Y son como las que nos dan las que el Señor nos da a nosotros, hermanos. Hágale cuenta que el Señor nos está diciendo a nosotros esto, ahí en Josué capítulo 6, versículo 2. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta es la promesa que el Señor le había hecho a Josué en Jericó. Dijo: yo te los entregué, ya, como quien dicen, ya son tuyos. Nomás tienes que hacer estas cosas. Y como les digo, es específico lo que el Señor le pide a su pueblo. Haz todo. Ustedes, si quieren saber detalladamente, lean el capítulo 6, leanlo todo y ahí les va a decir qué es lo que deben de hacer, cuántos sacerdotes deben ir, dónde debe de ir el arca, y con cuántos varones deben de ir y qué deben de hacer, y cuántos días tienen que sitiar la ciudad, todo detalladamente. Pues así es el Señor con nosotros ahora en estos días, detalladamente nos dice qué tenemos que hacer. Ya si nosotros no lo queremos entender, pues eso ya es problema de nosotros. Pero lo primero que nos pide, hermanos, es que le alabemos. Eso es lo que Él quiere de nosotros: la alabanza, el temor, la reverencia. Después, hermanos, de la promesa que le dio, de esta promesa le dio la estrategia militar de cómo tomar Jericó. Ya lo habíamos visto. Y a veces se nos olvida que Dios nos dice qué hacer, hermanos. Pero como les decía yo, que Dios no generaliza, que Dios nos dice específicamente, así como le dijo a su pueblo, qué es lo que tenían que hacer. Haz esto, esto otro y esto otro. Aquí está lo que quiero que hagas y así quiero que lo hagas, nos dice el Señor. Él es específico, que no nos, que a nosotros no nos parezca lo que Él nos está pidiendo, hermanos, pues eso ya es otra cosa. El que no lo querramos entender, eso ya es una cosa diferente. Y la estrategia militar la puede ver usted si gusta y leer allá en Josué 6, del versículo 13 al versículo 16, y ahí va a analizar usted lo que fue la estrategia militar que el Señor le da a su pueblo, cómo lo hiciera para vencer esta gran ciudad. Dios fue muy claro, mis hermanos. Podemos ver qué tan claro fue Dios con su pueblo, después de decirles qué hacer. Y es por eso que les digo que el Señor no nos dice, no generaliza, no, pues no te dice arréglatela como puedas o haz lo que mejor te parezca. No, hermanos. Él siempre nos dice qué es lo que quiere de nosotros. También dice, aquí podemos ver que lo específico que fue Dios. Y eso lo podemos ver en el capítulo 18 y 19, los mandamientos que le dio Josué del capítulo 6. También podemos ver, hermanos, como les decía, que él fue específico con el rey Saúl, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia del rey Saúl? Si nosotros queremos verlo, no queremos ver que vamos a tener consecuencias, como les digo, pues ese ya es nuestro problema. El Señor nos está dando la solución y el momento para dejar de orar es ese, hermanos. Que cuando el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer, entonces levántate y ponte a hacer lo que el Señor te dice. Es lo que debemos de rescatar de estos capítulos. En los dos casos, hermanos,
en el de Josué, en el de David, vimos, hermanos, que fueron los tesoros los que se dejaron llevar por el brillo del oro, hermanos, ¿verdad? Y nosotros podemos ser tentados muchas veces por eso. El brillo del oro y de las posesiones materiales. Y allá en Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, nos dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males, ¿cuál es, hermanos? Exactamente, el amor al dinero. A lo mejor por eso las ofrendas bajan, hermanos, porque amamos mucho el dinero y no queremos que se nos pierda, lo queremos tener con nosotros, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero Dios ve nuestros corazones y es lo que debemos de saber y entender también. Así que, hermanos, tengamos cuidado en no caer de la gracia de Dios por lo material, por no ser espirituales. Como les digo, aquí su pueblo sufrió, pero fue porque tomaron en vano el nombre del Señor. Ellos tomaron su propia decisión, como dijeron, no, hombre, nosotros ya sabemos, como les decía, vamos a ir, vamos a hacer esto, y nunca se le tomó en cuenta al Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Josué? Levántate. Dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Le dice en Josué, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 7, le dice el Señor a Josué, le dice que se levante, le dice, oye, porque está en un quejido, como quien le dicen, así como nos ponemos nosotros a veces cuando no se nos concede algo, ay Señor, y ay Señor mi Dios, y ay Padre Santo, ¿verdad? Y a veces uno hasta lo dice por costumbre, hermano, ¿verdad? Uno a veces hasta cuando bostecea le dice, ay Señor, cuando bostecea uno, pero está bien que clamemos al nombre del Señor, ¿verdad? No es malo. Pero le dice allá en el capítulo 7, fíjense lo que está haciendo Josué. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, no sé cuántos de ustedes se identifiquen con este clamor. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá y hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y luego vuelve otra vez, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces ¿qué harás tú con tu grande nombre? Fíjese, Josué ya conocía la grandeza del Señor, ya me había visto, hermanos, que habían cruzado el mar todos los años que anduvieron en el desierto, y la otra se está apurando que qué van a decir del Señor. Pues que el Señor no tenía el poder para escogerse otra nación y desborrar a Israel para siempre. Entonces, ¿por qué dicen, ay, a ver qué hacen los hermanos si no voy, ¿verdad? Cuando no venimos. Ay, a ver qué hacen sin mí. Voy a poner una cámara a ver cómo se ve la congregación sin mí ahí adorando con ustedes. Hermanos, debemos de comprender que el Señor nos ve y Él es el dueño de todo el oro y la plata. Y que Él no necesita, hermanos, de lo que nosotros le podamos dar. Ya lo vimos la vez pasada. Nosotros necesitamos, y recordemos una vez más, que lo que nosotros demos al Señor es parte de lo que le estamos devolviendo de lo que Él nos ha dado. Pero fíjense, hermanos, el llorido de Josué, cómo se estaba lamentando, cómo se estaba lamente, y todo lo que dice. Pero entonces el Señor le dice el Señor, fíjense en el versículo 12 lo que le dice Dios, y como les digo, Dios es específico cuando nos dice algo. Dice, estaba quejándose todavía Josué. Y Jehová le dijo a Josué en el capítulo 10, la voz del Señor le dice a Josué, dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Como quien dice, párate, pues ¿qué estás haciendo, hijo mío? Israel ha pecado, dice el Señor, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus entre sus enseres. O sea, lo tienen guardado, les dije que no lo agarraran, lo agarraron. Y luego todavía se lo llevaron y luego todavía lo esconden. Hermanos, pues ya para si no se iba a enojar el Señor con su pueblo. Pues si estamos bendecidos, hermano, que ahorita tiene más misericordia que antes, ¿verdad? Se imagina si fuera como antes, que obedecía el pueblo al Señor y todo lo que sufrían. Entonces, si no estamos obedeciéndolo, tal vez a lo mejor no vayamos a completar 40 años aquí, hermanos.
A lo mejor muchos de ustedes ya no estén, pero pues yo creo que yo sí, ¿verdad? Pero soy un chicuelo, soy de la edad de Josué, hermanos, todavía. Entonces, dice, por esto, le continúa diciendo el Señor a Josué, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, por eso no vas a prosperar, iglesia de Southwest, si hay algo de esto de anatema en nosotros. Dice, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema en medio de vosotros. Oye esto, hermano, Dios se puede retirar de la congregación. Si no destruimos ese anatema que hay aquí, Dios se puede, no solo nos puede tener más tiempo, sino que se puede olvidar de nosotros. Y ustedes saben, hermanos, que con cualquier problemita, cualquier congregación con un problema mínimo se desintegran, se deshacen. Entonces, si tú amas la congregación, si tú amas a tus hermanos, busca ese anatema, deja de orar y busca qué es lo que te está impidiendo crecer. Este es el momento, hermanos, en que necesitamos, es cuando nosotros debemos levantarnos y decir, ¿qué hice mal? Porque el Señor no me está contestando la oración. Porque el Señor te está diciendo que tú corrijas primero el problema para ver qué es lo que está causando ese retraso. ¿Qué es lo que te está impidiendo que lleguen las bendiciones a ti como persona y como congregación? Entonces examinémonos, hermanos, examinémonos esto y busquemos estar bien con el Señor. Porque si ya estamos grandes, ya muchos tenemos muchos años aquí, hermanos, no debemos de andar ya con niñeces, hermanos, de que dijo el otro y que que aquello no me parece y que no me parece esto. Hermanos, ya no somos niños. Ya debemos de, si ya te bautizaste y ya tienes tiempo aquí, ya debes de conocer las consecuencias, que el cuerpo del Señor no puede estar dividido. Entonces, hermanos, quitémonos de niñerías. Dice, fíjese lo que dice el Señor a Josué, dice en el 13, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y las casas que Jehová tomare se acercarán por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Así que, hermanos, como les decimos, estamos bien bendecidos, como les decía, porque ya no nos van a quemar. Si vemos anatemas aquí, bendito sea el Señor, que en su amor mandó a alguien que pagara por ese anatema que hemos cometido. Entonces, esta mañana me queda nomás hacerles la invitación, que si ustedes no están viendo progreso en su vida por medio de la oración, es porque algo hay malo en nuestras vidas. Estamos haciendo algo en contra del Señor. No estamos actuando como el Señor nos lo está pidiendo que actuemos. Entonces, esta mañana les invito a que se pongan de pie. Hay un himno de invitación. Si ustedes quieren purificarse, hermanos, pídanle al Señor que los purifique y dejen de orar y pónganse a actuar. Y si hay alguien que desee ponerse bien con el Señor, que no esté con Él, que sea miembro, puede pasar al frente o después de la oración se puede quedar de pie después del canto de invitación. Vamos a orar por ustedes y si hay alguien que quiere entregar la vida al Señor esta mañana, lo podemos hacer y meditemos en esto, que como personas y como congregación, hermanos, si hay anatema en medio de nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.